¿Has experimentado alguna vez la extraña sensación de que algo anda mal con alguien que te importa? Esa inexplicable inquietud que te hiere el alma al acercarte a esa persona, como si una sombra etérea te envolviera. ¿Qué tal si te dijera que el Creador, en su inmensa compasión, nunca nos deja vulnerables a los poderes oscuros, que siempre nos envía señales claras, alertas celestiales que actúan como un sistema de defensa espiritual, advirtiéndonos cuando alguien cercano está bajo control demoníaco? Y si te contara sobre la existencia de un don de discernimiento que pocos dominan realmente, pero que es accesible a todo siervo de Dios que busca la verdad con un corazón abierto. Querido A, nos rodea un universo espiritual que muchos eligen ignorar, pero que la palabra de Dios nos guía a identificar. Nos enfrentamos a una lucha invisible, donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentan a diario. Y no has sido llamado a ser un amero, a observador, en esta lucha espiritual. El Creador te seleccionó para ser una protector, una intercesor, alguien con la capacidad de discernir espíritus y proteger a tus seres queridos. Hoy, en los momentos siguientes, el Espíritu Santo revelará secretos contenidos en las Sagradas Escrituras durante siglos, pero que pocos han comprendido verdaderamente. Aprenderás cómo Dios se comunica con nosotros mediante señales específicas, cómo reacciona nuestro espíritu ante la presencia del mal y, sobre todo, cómo usar esta revelación para convertirnos en un canal de liberación en la vida de quienes necesitan tu ayuda. Existe un lenguaje del espíritu que el Señor usa para comunicarse con los suyos, una forma sutil pero poderosa de advertirnos de las amenazas espirituales que nos rodean. A menudo, esa agitación que percibes, ese malestar inexplicable, no es mera coincidencia, es Dios comunicándose con tu espíritu. ¿Cuántas veces has tenido una impresión extraña sobre alguien y luego has confirmado que había un verdadero problema en tu vida espiritual? Este contenido puede ser un hito en tu camino de fe. Tu presencia aquí hoy no es casualidad. El Señor te está capacitando para una nueva etapa de discernimiento espiritual. En las siguientes lecciones aprenderás a notar las señales que Dios usa para advertirnos. Comprenderás cómo reacciona tu propio espíritu a lo sobrenatural. Y, lo más importante, sabrás cómo proceder bíblicamente al recibir estas advertencias divinas. Antes de comenzar este profundo viaje, necesito tu participación activa. Si me has seguido hasta aquí, escribe la frase: Dios me da discernimiento. Hazlo con fe, profetizando sobre tu vida que estás preparado para recibir esta revelación. Al suscribirte a este canal y darle me gusta a este video, tu acción trasciende un simple gesto. Estás afirmando tu deseo de evolucionar espiritualmente y ser usado por Dios como agente de liberación. Entiendo que muchos siguen estos estudios porque no tienen una iglesia cerca o porque desean un estudio más profundo de la palabra. Por eso, antes de cada estudio, te pido que comentes: paz del Señor. Es nuestro saludo espiritual, una forma de unirnos como familia en la fe. Y estate atento. La penúltima lección de hoy puede contener precisamente la clave que Dios desea usar para liberar una bendición extraordinaria en tu vida. Prepara tu alma, porque el estudio comienza. Hay un pasaje en la segunda carta de los Reyes que revela uno de los misterios más profundos sobre cómo el Señor nos permite percibir lo que se esconde en el corazón humano. Cuando Naamán, el oficial sirio, fue curado de su lepra por el profeta Eliseo, quiso ofrecerle regalos costosos en agradecimiento. Eliseo se negó, pero su sirviente Giesi, dominado por la avaricia, fue tras Naamán y mintió, afirmando que Eliseo había cambiado de opinión y aceptaría los regalos. Este es el punto que pocos notan. Al regresar Giesi,
Eliseo le preguntó de inmediato dónde había estado. Giesi mintió de nuevo, pero la respuesta del profeta fue notable. ¿No estaba mi corazón contigo cuando el hombre regresó de su carro a tu encuentro? Eliseo no estaba allí físicamente, pero su espíritu percibió toda la escena. Dios le había mostrado no solo la realidad, sino también la condición espiritual del alma de Giesi. Querido, este es el primer pilar esencial. Dios nos concede una percepción espiritual que va más allá de lo que ven los ojos carnales. Cuando alguien cercano a ti está bajo la influencia del mal, el Espíritu Santo en tu interior reacciona. Es como una frecuencia espiritual distintiva, una vibración que tu espíritu detecta incluso antes de que tu mente la comprenda. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de hablar con alguien y, aunque sonriera y pareciera amigable, algo en tu interior se retraía? Una sensación de extrañeza inexplicable. No se trata de neurosis ni de falta de amor fraternal. Es tu espíritu al darse cuenta de que algo anda mal espiritualmente con esa persona. La ciencia moderna ha demostrado que nuestro cerebro capta información subliminal mucho antes de que formemos conclusiones lógicas. Nuestro sistema nervioso autónomo responde a amenazas que aún no hemos registrado racionalmente. Sin embargo, para nosotros, los cristianos, algo mucho mayor está en acción. El Espíritu de Dios que vive en nosotros nos alerta sobre realidades espirituales que nuestros sentidos físicos no perciben. Giesi abrió una brecha para el espíritu de avaricia, y esto creó una atmósfera espiritual que Eliseo percibió de inmediato. De igual manera, cuando alguien se encuentra bajo la influencia del mal, ya sea por pecados ocultos, su participación en lo oculto, o por cederle espacio al enemigo mediante la amargura, el resentimiento o la rebelión, se forma un aura espiritual distintiva a su alrededor. En los próximos días, al interactuar con diferentes personas, observe la reacción de su espíritu. Hay personas que, al acercarse a ellas, le hacen sentir más ligero, más alegre y más en sintonía con Dios. Y hay otras que, inexplicablemente, le causan una sensación de pesadez, ansiedad o incluso un repentino impulso de orar con fervor. Es Dios comunicándose con usted a través de su espíritu. No ignore estas señales. Eliseo pudo haber ignorado el sentimiento sobre Giesi, pero prestó atención a lo que Dios le reveló. Y gracias a su discernimiento preciso, pudo actuar con sabiduría y corrección profética. Dios quiere usarlo de la misma manera, como un canal de discernimiento y, si es necesario, de liberación y sanidad en la vida de quienes Él pone en su camino. Hay una narración cautivadora en el libro de los Hechos que muestra otro ángulo vital sobre cómo Dios nos advierte sobre las malas influencias. En Filipos, mientras Pablo predicaba, una joven sirvienta con espíritu de adivinación comenzó a seguirlo, gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación». Este es el detalle que lo cambia todo. Ella decía la verdad. Cada palabra que decía la joven era técnicamente precisa. Pablo era, en efecto, un siervo del Dios Altísimo, y ellos, en efecto, proclamaban el camino de salvación. Sin embargo, a Pablo no le agradó este testimonio. La Biblia dice que se turbó y después de varios días se volvió y reprendió al espíritu, ordenándole que se fuera. ¿Por qué reaccionó Pablo así si ella decía la verdad? Porque el apóstol percibió algo que muchos pasaríamos por alto: el origen de esas palabras, independientemente de cuán verdaderas o incluso espirituales suenen. Si provienen de una fuente maligna, conllevan una mancha espiritual que debe reconocerse y confrontarse. Querido hermano, querida hermana, esta es una de las lecciones más cruciales del discernimiento espiritual. Las fuerzas del mal a menudo dicen verdades para ganar confianza y acceso. Incluso pueden exaltar tu ministerio, validar tus oraciones o decir cosas que anhelas escuchar. Sin embargo, el Espíritu Santo en ti generará una inquietud,
una inquietud que Pablo percibió como una perturbación. La neurociencia moderna ha identificado que nuestros cerebros tienen neuronas espejo, que nos permiten percibir las emociones y los propósitos de los demás. Pero para el cristiano, algo mucho más profundo está en juego. Nuestro espíritu renovado es capaz de discernir no solo las emociones humanas, sino también las influencias espirituales que actúan a través de las personas. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que usó las palabras correctas, que quizás incluso citó pasajes bíblicos, pero algo dentro de ti te inquietaba mientras hablaba? Quizás incluso te elogió, reconoció tus talentos o ministerio, pero tú sentiste que algo andaba mal y que la razón no podía explicar. Pablo experimentó exactamente esto. Durante días la joven lo siguió, declarando verdades sobre su llamado. Otros podrían haberse sentido halagados o agradecidos por tal testimonio. Pero Pablo permaneció atento al Espíritu Santo y notó que, tras esas palabras veraces, había un origen impuro que intentaba aliarse con el Evangelio. Esta es una advertencia vital para todos. No toda validación que recibimos proviene del Señor. No toda persona que nos alaba o reconoce nuestros dones es conmovida por el Espíritu Santo. A veces, los demonios usan a las personas para infiltrarse en nuestras vidas, ministerios o familias mediante palabras dulces y aparentemente espirituales. ¿Qué hizo Pablo? No actuó de inmediato por impulso, sino que esperó a que el Espíritu Santo confirmara su percepción durante unos días. Cuando la inquietud espiritual se hizo evidente y continua, actuó con autoridad espiritual. Esto nos muestra que el discernimiento de Dios viene con sabiduría sobre cuándo y cómo actuar. El Señor está entrenando tu espíritu para identificar tales escenarios. Cuando alguien se acerca a ti con palabras amables, pero tu espíritu está inquieto, no ignores esa señal. Ora, pídele confirmación al Señor y prepárate para actuar con sabiduría cuando Él te muestre la verdadera fuente de esas palabras. La actitud de Pablo hacia la joven adivina nos permite comprender algo aún más profundo: cómo el propio Jesús lidió con las manifestaciones demoníacas. Cuando el Maestro cruzó el mar de Galilea, llegando a la tierra de los Gadarenos, ocurrió un acontecimiento extraordinario incluso antes de que desembarcara. Un hombre poseído por una legión de demonios corrió hacia Jesús y se postró a sus pies. Pero aquí está el detalle que cambia nuestra percepción. Los demonios reconocieron a Jesús de inmediato y comenzaron a gritar: «¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te lo ruego por Dios, no me atormentes». Jesús no necesitó tiempo para evaluar la situación. No hubo investigación ni análisis. El Hijo de Dios identificó al instante la presencia maligna y actuó con absoluto poder. Lo que más me impacta de este pasaje es que el texto dice que el hombre andaba desnudo. Se cortaba con piedras, vivía en sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Mi hermano, mi hermana, los habitantes de esa región sabían que algo terrible le pasaba. Intentaron controlarlo físicamente, pero el problema no era físico, sino espiritual. Y cuando no percibimos correctamente la naturaleza espiritual de un problema, aplicamos soluciones humanas a problemas sobrenaturales. ¿Cuántas veces te has encontrado con personas con comportamientos inexplicables? Personas que, sin razón aparente, estallaban en una ira descontrolada, que presentaban cambios repentinos de personalidad o que parecían cargar con una melancolía tan profunda que ninguna palabra de consuelo servía de nada. A veces, tras estos síntomas aparentemente psicológicos, se libra una guerra espiritual. La psicología moderna reconoce la existencia de trastornos de la personalidad y trastornos mentales que explican comportamientos extremos. Y no podemos ignorar la ciencia médica, que es un don de Dios para ayudarnos a comprender la complejidad humana.
Sin embargo, como cristianos, necesitamos discernimiento para saber cuándo una dimensión espiritual interviene junto o detrás de una condición aparentemente natural. El hombre gadareno no solo necesitaba terapia o medicación, necesitaba liberación espiritual. Y Jesús, con su perfecto discernimiento, fue directo al grano. No perdió tiempo analizando la psicología del hombre. Él reconoció la fuente del problema y actuó con autoridad divina. Esta es una verdad que puede transformar la forma en que ves a quienes te rodean. Cuando alguien está bajo una fuerte influencia maligna, a menudo hay señales de comportamiento que acompañan a la opresión espiritual. Cambios repentinos de humor, agresión inexplicable, depresión profunda que no responde a ninguna ayuda, comportamiento autodestructivo o una extraña aversión a todo lo espiritual. Pero lo más crucial es esto. Así como Jesús discernió en ese instante, Dios quiere darte esta misma sensibilidad espiritual. Cuando te encuentres con alguien cuyo comportamiento no se pueda explicar únicamente por factores naturales, detente y pregúntale al Espíritu Santo: Señor, ¿hay algo espiritual en juego aquí que deba tener en cuenta? Los demonios en el hombre gadareno identificaron a Jesús antes de que dijera una palabra. Del mismo modo, cuando llevas la presencia de Dios, las fuerzas del mal a tu alrededor reaccionarán ante ti. A veces, las personas bajo influencia demoníaca se vuelven inexplicablemente agitadas, agresivas o incómodas en tu presencia. Esto no es casualidad. Es el mundo espiritual reaccionando a la luz de Cristo en ti. La experiencia de Jesús con el hombre gadareno nos guía a comprender otra faceta crucial del discernimiento divino. En la iglesia primitiva, cuando el Espíritu Santo se derramó poderosamente sobre los fieles, ocurrió un evento que demuestra cómo Dios nos permite reconocer cuando alguien está siendo influenciado por el enemigo para engañar y contaminar el ambiente espiritual. Ananías y Zafira vendieron una propiedad y llevaron parte de las ganancias a los apóstoles, alegando que era el monto total. Aparentemente, fue un acto de generosidad encomiable. Estaban ayudando en la obra, participando en el movimiento de compartir de la iglesia primitiva. A primera vista, todo parecía correcto e incluso espiritual. Pero cuando Ananías se presentó ante Pedro con el dinero, ocurrió algo extraordinario. Pedro no pidió pruebas, no realizó una auditoría, no habló con nadie. El Espíritu Santo inmediatamente le reveló al apóstol que había engaño y fraude detrás de esta ofrenda aparentemente noble. Pedro dijo: Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Esta revelación cambia nuestra percepción. Pedro discernió que no se trataba de una simple mentira humana. Era Satanás obrando en el corazón de ese hombre. La influencia maligna no se manifestaba mediante posesión explícita, sino mediante engaño, falsedad y el anhelo de un falso reconocimiento. Querido hermano, querida hermana, este pasaje nos muestra que la influencia demoníaca no siempre se manifiesta de forma espectacular, como en el caso del gadareno. A veces actúa sutilmente, mediante pequeñas mentiras, hipocresía disfrazada o manipulación con buenas intenciones. Pero el Espíritu Santo en tu interior es capaz de percibir cuándo hay una fuente maligna tras actitudes aparentemente ordinarias. ¿Alguna vez has estado con alguien que dijo las palabras adecuadas, pero percibiste una falsedad subyacente? Quizás la persona contó una historia que parecía real o hizo promesas que sonaban ciertas, pero algo en tu espíritu se retractó, como si hubiera un conflicto entre lo dicho y la realidad espiritual. La neurociencia ha descubierto que nuestro cerebro puede identificar microexpresiones en el rostro y señales en el cuerpo que revelan deshonestidad, incluso si nuestra mente consciente no las percibe. Pero para el cristiano lleno del Espíritu,
Existe una dimensión mucho más profunda, la capacidad de discernir no solo las mentiras humanas, sino también la influencia espiritual que las sustenta. Pedro no solo vio la mentira, percibió su origen espiritual. Esto le permitió actuar con autoridad profética y proteger la pureza de la iglesia primitiva. Ananías no era un mal hombre en esencia, pero permitió que Satanás llenara su corazón de orgullo, avaricia y deseo de falso reconocimiento. Este principio aplica a tu vida hoy. Cuando percibes que alguien está siendo influenciado por espíritus de mentira, manipulación o engaño, Dios no solo te advierte que te protejas, sino que te capacita para ser un agente de corrección amorosa y restauración espiritual. Pero considera la sabiduría de Pedro. No acusó a Ananías en público sin antes estar seguro de lo que Dios le revelaba. Cuando el Espíritu Santo le mostró la verdad espiritual, Pedro actuó con autoridad, pero también con el objetivo de proteger a toda la comunidad de la contaminación que tal engaño traería. A veces, Dios te permite percibir la influencia maligna en la vida de alguien no para juzgar ni condenar, sino para que puedas interceder, orar y, si es necesario, confrontarla con amor y sabiduría. Ananías tuvo la oportunidad de arrepentirse cuando Pedro lo confrontó, pero desafortunadamente persistió en su engaño. Ten cuidado. Cuando sientas inquietud espiritual al enfrentarte a ciertas personas, especialmente cuando intentan convencerte de algo o te piden confianza en asuntos serios, detente y ora. Pide al Espíritu Santo que te revele si hay pureza de corazón detrás de esas palabras o si hay una influencia maligna que usa a esa persona para engañarte o extraviarte. La historia de Pedro y Ananías nos ayuda a comprender una de las situaciones más difíciles y dolorosas que podemos experimentar. Cuando un ser querido, una persona cercana, que debería ser un referente espiritual, está siendo influenciado por demonios. Esta fue la experiencia de David con el rey Saúl, que ofrece profundas lecciones de discernimiento y sabiduría. La Biblia relata cómo el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentó. Cuando esto sucedió, Saúl se transformó en una persona diferente, el hombre que había sido ungido por Dios, que comenzó su reinado con humildad y temor. Ahora se volvió irracional, agresivo y paranoico. David, aún joven, fue llamado a tocar el arpa para Saúl cuando el espíritu maligno lo afligió. Y esto es lo que me conmueve profundamente. David percibía claramente cuando el rey estaba bajo la influencia demoníaca y cuando se encontraba en su estado normal. Sabía cuándo acercarse con música de alabanza y cuándo retroceder para proteger su vida. En 2 ocasiones distintas, Saúl le lanzó una lanza a David mientras tocaba. Pero las Escrituras muestran que David no solo esquivó físicamente las lanzas, sino que discernió espiritualmente que el ataque no provenía del corazón de Saúl, sino de la influencia demoníaca que lo poseía en ese momento. Hermano, hermana, quizás te encuentres en una situación similar ahora mismo. Podría ser tu cónyuge, un padre, un líder espiritual o un amigo cercano quien en ciertos momentos se transforma en alguien completamente diferente, alguien a quien amas, pero que a veces exhibe comportamientos tan extraños y dañinos que ya no reconoces a la persona que conocías. La psicología moderna aborda el trastorno bipolar, los trastornos de la personalidad y otras afecciones que explican cambios drásticos de comportamiento. Y de nuevo, no debemos ignorar la medicina. Es un recurso que Dios puede usar para brindar sanidad y estabilidad. Pero como cristianos, necesitamos sabiduría para discernir cuándo hay una dimensión espiritual presente junto o detrás de estas condiciones.
David nos enseña tres principios cruciales sobre cómo tratar con quienes nos rodean y que están bajo la influencia del mal. Primero, mantuvo su corazón íntegro ante Dios, negándose a tomar represalias o buscar venganza, incluso cuando fue atacado injustamente. Segundo, usó la adoración como arma espiritual, sabiendo que la presencia de Dios, a través de la alabanza, tenía el poder de ahuyentar a los demonios. Tercero, adquirió la sabiduría para saber cuándo acercarse y cuándo alejarse, protegiendo su vida sin abandonar por completo a la persona atormentada. Es importante comprender que cuando alguien cercano está bajo la influencia demoníaca, a menudo te atacará específicamente. No por casualidad, sino porque los demonios ven la luz de Cristo en tu vida y se sienten amenazados por ella. David era precisamente lo que más perturbaba a los demonios en Saúl, un adorador genuino, alguien conforme al corazón de Dios. Si estás pasando por una situación similar, Dios te está enseñando algunas de las lecciones más importantes sobre la guerra espiritual y el discernimiento. Cuando este ser querido tiene arrebatos de agresión inexplicable, cuando dice cosas que sabes que no encajan con su verdadero carácter, cuando muestra una extraña aversión a los asuntos espirituales o cuando ataca tu fe en particular, te enfrentas a una manifestación demoníaca. Pero aquí está la clave. David nunca se dio por vencido en la restauración de Saúl. Incluso cuando fue perseguido, incluso ante el riesgo de muerte, continuó intercediendo por el rey con la esperanza de que Dios lo liberara. Cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl en la cueva, se negó diciendo: «No extenderé mi mano contra el ungido del Señor». Esta es la actitud que Dios quiere formar en ti: discernimiento para identificar la influencia demoníaca, sabiduría para protegerte cuando sea necesario, pero amor y fe para seguir orando por la liberación de esa persona. No es sencillo, pero así es como Dios nos hace instrumentos de restauración en la vida de quienes amamos. La experiencia de David con Saúl nos prepara para comprender uno de los pasajes más perturbadores y a la vez más reveladores del Nuevo Testamento. Algo que sucedió entre Jesús y Pedro muestra cómo incluso los discípulos más fieles pueden, a veces, convertirse en canales de influencia demoníaca sin siquiera darse cuenta. Cuando Jesús comenzó a decirles a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir a manos de los líderes religiosos, ser asesinado y resucitar al tercer día, Pedro lo reprendió de inmediato, diciendo: «Señor, ten piedad de ti mismo. Esto nunca te sucederá». Pedro habló con amor sincero, con genuina preocupación por el maestro que amaba. Sus palabras nacían de la lealtad y el afecto humano. Pero la respuesta de Jesús fue espantosa. «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino solo en las de los hombres». Jesús no estaba llamando Satanás a Pedro. Estaba discerniendo que, en ese momento, Satanás estaba usando las palabras bien intencionadas de Pedro para intentar desviar al Hijo de Dios de su misión redentora. Aquí hay una revelación que puede cambiar por completo tu comprensión del discernimiento espiritual. Los demonios no solo usan a personas malvadas o rebeldes, pueden usar momentáneamente incluso a personas sinceras, bien intencionadas y espiritualmente maduras cuando hablan o actúan basándose únicamente en una perspectiva humana, ignorando la voluntad suprema de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿alguna vez has vivido situaciones en las que personas a las que admirabas, personas espirituales con buenas intenciones, intentaron disuadirte de obedecer algo que sabías que era un llamado de Dios? Quizás dijeron cosas como: «No tienes que pasar por esto. Dios no quiere tu sufrimiento. Hay una manera más fácil», o «estás siendo demasiado radical en tu fe». La neurociencia nos muestra que nuestros cerebros están programados naturalmente para evitar el dolor y buscar el placer.
lo cual influye enormemente en nuestros consejos. Cuando vemos a alguien a quien amamos en dificultades o desafíos, nuestra inclinación natural es querer protegerlo y encontrar soluciones que alivien su sufrimiento. Pero espiritualmente, a veces Dios nos permite o incluso nos manda a atravesar valles difíciles para lograr sus propósitos mayores. Jesús discernió al instante que tras las palabras cariñosas de Pedro había un ataque demoníaco para desviarlo de la cruz. El enemigo sabía que si convencía a Jesús de evitar el sufrimiento, toda la humanidad estaría perdida. Por eso, se valió precisamente de la persona más cercana y leal, pronunciando las palabras que Jesús, como hombre, más deseaba escuchar. Este discernimiento nos enseña algo vital. Cuando busques obedecer a Dios en un área específica de tu vida, presta especial atención a las voces que intentan persuadirte a tomar el camino más fácil, cómodo y socialmente aceptado. Estas voces no siempre provienen de personas malintencionadas. A menudo provienen de quienes más te aman y desean protegerte. Pero aquí está la clave del discernimiento. Pregúntate siempre si el consejo que recibes está en consonancia con la palabra de Dios y con lo que el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón, o si simplemente intenta ahorrarte incomodidades y desafíos. Jesús sabía que la cruz era el camino del Padre y, por lo tanto, discernió que cualquier voz que intentara desviarlo de su misión, incluso la de Pedro, era de origen demoníaco. Observa también cómo actuó Jesús. Fue directo y firme, pero no juzgó a Pedro como persona. Él discernió la fuente de la influencia y la confrontó específicamente. Pedro no se ofendió ni se sintió herido. Comprendió que Jesús protegía no solo su propia misión, sino también a él mismo, Pedro, de ser utilizado como instrumento del enemigo. Cuando te des cuenta de que alguien cercano está siendo utilizado momentáneamente por una influencia demoníaca para disuadirte de la voluntad de Dios, no lo ataques. Confronta con delicadeza la fuente de la influencia. A veces, una simple oración de protección y discernimiento basta para romper esta influencia temporal y restaurar la claridad espiritual en la conversación. Dios está desarrollando en ti la misma capacidad de discernimiento que Jesús demostró. Aprenderás a diferenciar los consejos de genuina sabiduría humana de aquellos que, incluso bien intencionados, tienen una fuente espiritual dudosa, intentando distanciarte del centro de la voluntad de Dios. La experiencia de Jesús, al discernir la influencia satánica en las palabras de Pedro, nos lleva a examinar la otra cara de esta realidad espiritual. Momentos en los que necesitamos discernir cuando Dios actúa genuinamente, incluso cuando las circunstancias parecen dudosas o cuando otros están seguros de que algo demoníaco se está tramando. Cuando Saulo de Tarso llegó a Jerusalén tras su espectacular conversión camino a Damasco, experimentó una situación que pocos podemos imaginar. Los discípulos no solo dudaban de su conversión, sino que le temían. Después de todo, él era el hombre que había perseguido violentamente a la iglesia, que había aprobado la muerte de Esteban y que había llevado a los cristianos a prisión. Pero Bernabé hizo algo extraordinario. Mientras los demás discípulos se alejaban, sospechando que la conversión era una trampa demoníaca para infiltrarse y destruir la iglesia, Bernabé usó su discernimiento espiritual para ver la autenticidad de la obra de Dios en la vida de Pablo. La Biblia dice que Bernabé lo acogió y lo presentó ante los apóstoles. Esta es una lección crucial que puede cambiar tu perspectiva sobre situaciones complejas. A veces, Dios actúa de maneras tan extraordinarias e inesperadas que nuestra primera reacción es sospechar que se trata de una influencia maligna. La conversión de Pablo fue tan radical, tan repentina, tan improbable, que parecía imposible de ser cierta. Hermano, hermana,
¿Se han encontrado alguna vez en situaciones en las que alguien que conocían como rebelde, agresivo o incluso hostil al Evangelio, de repente afirmó haber tenido un encuentro con Dios? Quizás esta persona comenzó a hablar de Jesús, a mostrar cambios de comportamiento o a buscar la compañía de otros cristianos, y se preguntaron, ¿es esto real o es algún tipo de manipulación? La psicología conductual nos dice que los cambios repentinos y drásticos de personalidad pueden ser indicios de trastornos mentales o tácticas de manipulación. Y necesitamos sabiduría para discernir cuándo buscar ayuda profesional o cuándo mantener una distancia segura de las personas inestables. Pero también necesitamos desarrollar la sensibilidad espiritual para reconocer cuando Dios está haciendo algo genuinamente sobrenatural en la vida de alguien. Bernabé tenía esta capacidad. Su nombre significa hijo de consolación o hijo de aliento, lo cual dice mucho sobre su naturaleza espiritual. No era ingenuo ni crédulo, era alguien lo suficientemente maduro como para discernir la diferencia entre la manipulación humana y la obra genuina del Espíritu Santo. ¿Cómo hizo este discernimiento? Las Escrituras nos dan pistas importantes. Bernabé no solo escuchó el testimonio de Pablo, observó los frutos, vio cómo Pablo hablaba de Jesús, cómo respondía a la palabra de Dios, cómo demostraba humildad ante los apóstoles que antes había despreciado. Bernabé discernió que esta transformación llevaba las marcas genuinas de una obra divina. Hay señales específicas que acompañan una conversión auténtica, incluso cuando ocurre de forma dramática e inesperada. La persona demuestra humildad genuina ante Dios y otros cristianos. Muestra un arrepentimiento sincero por los pecados pasados. Hay un hambre genuina por la palabra de Dios y por la comunión con otros creyentes. Y, lo más importante, hay frutos espirituales que gradualmente comienzan a manifestarse en la vida práctica. Cuando percibes que alguien ha experimentado una transformación genuina, incluso si otros lo dudan, Dios puede estar llamándote a ser un Bernabé en la vida de esa persona. A veces, los nuevos conversos necesitan a alguien que crea en la obra de Dios y que los ayude a integrarse en la comunidad de fe. Pero note la sabiduría de Bernabé. No actuó solo. Llevó a Pablo ante los apóstoles, permitiendo que otros líderes espirituales maduros también confirmaran su discernimiento. No asumió toda la responsabilidad solo, sino que creó un ambiente seguro donde la autenticidad de esa conversión pudo ser probada y confirmada. El resultado, Pablo se convirtió en el misionero más grande en la historia de la Iglesia. Imaginen si Bernabé hubiera permitido que el miedo o la sospecha prevalecieran. Imaginen si no hubiera usado su discernimiento espiritual para reconocer la obra de Dios. La historia del cristianismo sería completamente diferente. Dios los está entrenando para tener esta misma sensibilidad. A veces, Él pondrá en su camino a personas cuya transformación parece imposible o sospechosa a los ojos humanos, pero que son, de hecho, trofeos de la gracia divina, esperando a alguien con suficiente discernimiento para reconocer la autenticidad de la obra del Espíritu Santo. La historia de Bernabé nos enseña a discernir las conversiones genuinas, pero hay otra cara de esta moneda espiritual que debemos comprender. Momentos en que las personas se acercan a la iglesia e incluso profesan fe, pero sus intenciones son espiritualmente corruptas. Este fue el caso que Felipe y Pedro enfrentaron con Simón el mago en Samaria. Simón era un hombre influyente que practicaba la magia en esa ciudad y se hacía pasar por alguien importante. Cuando Felipe llegó predicando el Evangelio con señales y prodigios, Simón fue uno de los que creyeron y fueron bautizados. A primera vista, todo parecía correcto. Había profesado la fe,
Se había bautizado e incluso seguía de cerca a Felipe, asombrado por los milagros que presenciaba. Pero cuando Pedro y Juan llegaron de Jerusalén y comenzaron a imponer las manos sobre los nuevos conversos para que recibieran el Espíritu Santo, la verdadera naturaleza de Simón se reveló. Ofreció dinero a los apóstoles diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo». La respuesta de Pedro fue mordaz: «Tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se podía comprar con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios». Pedro discernió de inmediato que tras la aparente conversión de Simón se escondían motivos demoníacos de poder, control y manipulación espiritual. Querido hermano, querida hermana, este pasaje revela una de las formas más sutiles y peligrosas de influencia demoníaca. Cuando las personas se infiltran en entornos cristianos, no para ser transformadas por el Evangelio, sino para usarlo como herramienta para obtener poder personal, prestigio social o ganancias económicas. ¿Alguna vez te has encontrado con personas que parecían muy interesadas en los asuntos espirituales, que incluso hacían las oraciones y usaban las palabras adecuadas, pero presentías que algo andaba mal con sus motivaciones? Quizás siempre quisieron estar cerca de líderes influyentes, o mostraron un interés excesivo en los aspectos sobrenaturales del cristianismo, o intentaron constantemente llamar la atención con experiencias espirituales impactantes. La neurociencia moderna nos habla de personalidades narcisistas que se sienten atraídas por entornos donde pueden recibir admiración y ejercer influencia. Estas personas se sienten naturalmente atraídas por los contextos religiosos, ya que la espiritualidad ofrece una plataforma perfecta para satisfacer el ego y las necesidades de control. Pero para el cristiano perspicaz, hay señales espirituales específicas que revelan cuándo alguien está usando la fe como una máscara para motivaciones demoníacas. Simón no estaba interesado en ser transformado por el poder de Dios. Quería controlar y comercializar ese poder. Él veía los dones espirituales como herramientas para aumentar su prestigio e influencia, no como responsabilidades sagradas para servir al reino de Dios. Y Pedro lo discernió al instante, porque el Espíritu Santo revela las intenciones del corazón humano. Observe las señales que Pedro identificó. Primero, Simón intentó comprar con dinero algo que es un regalo gratuito de Dios, lo cual revela una mentalidad de trueque hacia lo sagrado. Segundo, quería poder sin carácter, autoridad sin sumisión, dones sin transformación. Tercero, Pedro dijo que su corazón no era recto ante Dios, lo que indica que sus motivaciones más profundas eran egoístas y corruptas. Cuando percibes que alguien se acerca a los círculos cristianos con motivos impuros, Dios no solo te advierte que te protejas, te capacita para ser un instrumento de corrección amorosa, como lo fue Pedro. El apóstol no solo rechazó a Simón, enfrentó directamente el problema espiritual y ofreció una solución. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Aquí hay una verdad que puede protegerte a ti y a tu comunidad de fe. Las personas bajo la influencia de espíritus de avaricia, manipulación y búsqueda de poder siempre revelarán su verdadera naturaleza cuando se enfrenten a situaciones que requieran humildad, servicio sacrificial o sumisión a autoridades espirituales legítimas. Mantente alerta. Cuando alguien muestra gran interés en puestos de liderazgo, pero poco interés en servir en áreas menos visibles. Cuando habla mucho de sus dones, pero demuestra poco fruto del Espíritu en su vida práctica.
cuando parece que siempre busca experiencias espirituales cada vez más impactantes, pero se resiste a las enseñanzas sobre santidad y carácter, cuando constantemente intenta impresionar a otros con su conocimiento o revelaciones bíblicas, pero no demuestra amor y humildad genuinos. Estas son advertencias que Dios te está dando. La diferencia entre Simón y los demás conversos en Samaria era clara. Los genuinos buscaban a Dios para ser transformados. Simón buscaba usar a Dios para mantener y mejorar su estatus personal. Pedro discernió esta diferencia y actuó con autoridad espiritual para proteger tanto a Simón como a la iglesia naciente de las consecuencias de esta influencia corruptora. Hermano, hermana, si has llegado hasta aquí, debes saber que no fue en vano. De los miles que comenzaron a ver este video, solo una pequeña parte tuvo la persistencia y la sed espiritual de permanecer hasta el final. Perteneces a un grupo selecto que Dios está preparando para una dimensión más profunda de discernimiento espiritual. A lo largo de este camino, has descubierto secretos ocultos en la palabra de Dios durante milenios. Aprendiste cómo Eliseo discernió el corazón corrupto de Giezi, cómo Pablo identificó la fuente demoníaca tras las palabras sinceras de la joven, cómo Jesús reconoció al instante la legión en el Gadareno, cómo Pedro reveló la mentira satánica de Ananías y Zafira, cómo David desarrolló sabiduría para lidiar con la influencia demoníaca sobre Saúl, cómo Cristo mismo discernió a Satanás hablando a través de Pedro, cómo Bernabé reconoció la conversión genuina de Pablo y cómo los apóstoles identificaron los motivos corruptos de Simón el mago. Cada una de estas lecciones fue un paso en la escalera del discernimiento que Dios está construyendo en tu vida. Ahora tienes herramientas espirituales que la mayoría de los cristianos desconocen. Sabes cuando alguien está bajo influencia demoníaca, ya sea por comportamiento extremo, palabras falsas, motivos impuros o una resistencia inexplicable a las cosas de Dios. Pero este conocimiento conlleva responsabilidad. Dios no te reveló estos secretos solo para tu beneficio. Te está preparando para ser un guardián espiritual, un intercesor, alguien que pueda proteger a tu familia, tu iglesia y tu comunidad de los ataques sutiles del enemigo. Ahora formas parte de un ejército espiritual que pocos conocen, pero que es vital en la batalla entre la luz y la oscuridad. Si realmente has asimilado estas enseñanzas y te comprometes a aplicarlas, necesito que lo demuestres ahora. Comenta esta misma frase: Dios me ha dado ojos espirituales para discernir. Esto no es solo una frase, es una declaración profética sobre tu vida. Al escribirlo, te identificas ante mí como alguien que ha llegado al final de esta revelación y está listo para una nueva dimensión de autoridad espiritual. Quiero que entiendas algo fundamental. Al compartir este video, no solo estás difundiendo contenido, estás siendo un instrumento de Dios para equipar a otros cristianos con herramientas que pueden salvar vidas, proteger familias y liberar a personas de la opresión demoníaca. Piénsalo así. Cada persona a la que alcances con esta enseñanza puede convertirse en un nuevo guardián espiritual en tu esfera de influencia. Es como la parábola del sembrador. Puedes ser la buena tierra que no solo recibe la semilla de la revelación, sino que la multiplica por 30, 60 o 100. Al suscribirte a este canal, declaras al mundo espiritual que has elegido el lado de la luz, que no eres un cristiano pasivo, sino alguien que busca constantemente el crecimiento y la madurez espiritual. Si has visto este video completo pero aún no te has suscrito, necesito decirte una verdad que puede doler, pero que nace del amor. Estás actuando como alguien que recibe libremente, pero no da nada a cambio. Es como sentarse a un banquete espiritual, atiborrarse de la mejor comida celestial e irse sin siquiera agradecer al anfitrión.
Esto no refleja el carácter de un verdadero discípulo de Cristo. Pero si ya estás suscrito, le has dado me gusta a este video y has activado las notificaciones, demuestras un corazón agradecido y un espíritu que comprende el valor de lo que recibes. Te posicionas como el siervo fiel que reconoce un tesoro espiritual y actúa con sabiduría para no perderlo. Sé que muchos de ustedes usan estas enseñanzas como sustento espiritual, especialmente quienes no tienen una iglesia cerca o buscan una comprensión más profunda que no siempre se encuentra en otros lugares. Por eso, te invito a hacerte miembro de este canal. Esta pequeña inversión no es un gasto, es una inversión directa en el reino de Dios. Los miembros tienen beneficios exclusivos que no comparto en ningún otro lugar. Estudios más profundos, materiales específicos de oración y acceso a enseñanzas que reservo solo para quienes demuestran un verdadero compromiso con el crecimiento espiritual. Al hacerte miembro, no solo apoyas este ministerio, ayudas a mantener viva una fuente de revelación que ha llegado a miles de personas, transformado vidas, restaurado familias y equipado a cristianos para la guerra espiritual. Te conviertes en socio de una obra que Dios está usando para preparar a su iglesia para los últimos días. Sigue viendo los videos en este canal, pues cada enseñanza es una pieza de un rompecabezas más grande que Dios está armando en tu vida. Cada revelación que recibes es un nuevo peldaño en la escalera espiritual que te lleva a niveles más altos de autoridad y discernimiento en el reino. Ahora, antes de terminar este video, quiero que hagas algo muy importante. Guarda silencio unos minutos y aprovecha la oportunidad para alabar y agradecer al Señor por lo que ha revelado a tu corazón hoy. Deja que el Espíritu Santo consolide estas enseñanzas en tu alma. Ora por los nombres y rostros que te vinieron a la mente durante este estudio. Personas que ahora sabes que necesitan liberación o tus oraciones. No detengas el video todavía, porque si lo haces prematuramente, cortarás la conexión espiritual que has establecido y perderás la oportunidad de recibir la unción final que Dios quiere otorgar a tu espíritu. Que la paz del Señor Jesucristo, el discernimiento del Espíritu Santo y el amor de nuestro Padre Celestial te acompañen hasta que nos volvamos a encontrar en el próximo estudio. Amén.